El buen testimonio es el arma más poderosa que Dios nos haya provisto para poder ganar almas para el reino de Dios. Es tan importante nuestro buen testimonio delante de toda la gente, no solamente delante de una congregación a la cual pertenecemos, sino delante de toda la gente, delante de la sociedad en la que estamos, en el mundo donde nos desenvolvemos también, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, donde quiera que nosotros vayamos, el buen testimonio, que lo que los demás opinan sobre nosotros es muy importante para nosotros poder ganar almas para el reino de Dios. Tan importante así es que, bueno, se nos recalca constantemente y bueno, me he tomado también el tiempo de dividir esta clase de el buen testimonio de los de afuera en dos partes. El día de ayer no pudimos estar con usted, pero hoy aquí estamos para comunicarle la segunda parte de esta clase, buen testimonio de los de afuera. Palabras que Pablo escribiera a Timoteo en su tiempo, pero palabras que siguen siendo útiles para nosotros. Aquellos requisitos que son para un obispo, para un pastor, pero que también son para el padre de familia, que también son para ti, para mí, que queremos ser hijos de Dios. Ese buen testimonio no solamente para aquel que se para detrás de un púlpito, sino también para aquel que quiere servir a Dios. Así es que empezamos este tema y este día, y te doy las gracias por acompañarnos el día de hoy, o especialmente porque el día de ayer no pudimos estar con ustedes, pero hoy pues queremos llegar hasta sus hogares. Empezamos con este tema, una carta para mí, y con este texto diciéndolo: no les escribo esto para avergonzarlos, sino para darles un consejo, como a mis propios hijos, pues los amo. Primera de Corintios 4:14. Sé que andan a prisa, sé que hoy es un día muy atareado, que mucha gente se reúne, hace compras y anda de un lado para otro haciendo los últimos preparativos para convivir con su familia. Pero tómate un tiempo corto para escuchar este mensaje y poder recibir esa carta que es especialmente para ti, especialmente para mí. Una carta que hemos estado leyendo poquito a poquito, pero que hemos estado aprendiendo de ella. Bueno, compartamos este canto también que hemos compartido con ustedes, y póngase por ahí en sus pies, cante con nosotros y alabe el nombre de Dios con este canto maravilloso que compartimos. Para ti y para todos.
esas palabras dulces, más dulces que miel, pero ahí también dice que son palabras de juicio y verdad, para mí, para ti y para todos en el mundo. Aquí estamos, con esas palabras que Pablo escribiera a Timoteo, esas palabras que son un consejo de amor, que un padre a un hijo le está escribiendo y que son también para nosotros. Aquí estamos y vamos a dejar el lugar para que se dé lectura a los versículos de la Biblia ahí en Primera de Timoteo capítulo 3, nuevamente del 1 al 7. Estos versículos que hemos estado analizando, que hemos estado meditando y escudriñando. Aquí estamos. Dejo el lugar a Sara para que le dé lectura a este pasaje. Dios les bendiga. Asimismo estaré leyendo la palabra en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Ahí está la lectura. Ahí están estos versículos. Que los escribiera nuevamente, le digo, Pablo a Timoteo, pero que son de gran importancia para nuestras vidas. Así es que, bueno, arrancamos con esta última clase acerca de las características, cualidades que debe de tener un obispo. Y bueno, pues empezando con esto, vamos a ver que un obispo, nada más para recordarles, un obispo es aquel que vigila la iglesia. Aquel que vigila la iglesia. Recuerde que le dije que iglesia no son 4 paredes. Iglesia no es un techo, 4 paredes, un edificio. Iglesia son todos aquellos hombres, mujeres, jóvenes y niños, ancianos, todos aquellos que componen a la familia de Cristo, que han profesado una misma fe, una misma creencia y que se reúnen, bueno, en un solo lugar. Esa es la persona que está al frente, llamado pastor, obispo, anciano. Hay varias formas de llamarle, bueno, pero en la escritura dice obispo, aquel que vigila, aquel que está al pendiente de la iglesia, de los miembros. Así que bueno, nosotros vimos en ese pasaje que hay varias cualidades, varias características que él debe de tener y nosotros lo dividimos en buena obra desea, que ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo estuvimos viendo. También la segunda parte que fue, bueno, que gobierne bien su casa. No solamente era una buena obra, sino que gobernara bien su casa. Así es que estuvimos viendo por clases separadas estas características para cada uno de ellos, pero por último, bueno, estamos viendo esta última, buen testimonio de los de afuera. Buen testimonio de los de afuera. Y esta clase, precisamente, buen testimonio de los de afuera, la dividimos en 2. La clase pasada, que les hablaba, y esta clase que hoy les voy a compartir. Así que por ahí están los videos, en YouTube y en Facebook también ahí están, pero si usted quiere tener la serie completa, bueno, ahí búsquelo y va a poder comprender mejor la palabra del Señor si la lleva a su vida. Esto, un buen testimonio de los de afuera. Hoy nos toca ver otras características de esta cualidad o de esta característica de buen testimonio de los de afuera. Es importante la buena conducta, que no tenga esa conducta pues algo oculto, algo que no sea apropiado, sino que esa conducta debe ser una conducta clara, una conducta precisa,
una conducta que realmente sepa quién es la persona, que esa persona tenga esa conducta, que no haya nada oculto, que todo sea claro, que todo sea veraz también, que tenga una sola cara, no doble cara, no una conducta dentro de la iglesia y otra conducta fuera de la iglesia, o dentro de su casa y fuera y en la iglesia, no, una conducta intachable, que sea completamente buena dentro de la casa, pero también dentro de la iglesia, dentro de la congregación, ¿verdad? Y también de los de afuera, especialmente de los de afuera. Recuerde que porque estamos viendo características de un obispo, está al frente de una congregación, pero también esa congregación pertenece a una sociedad, así es que no debemos de dejar afuera la sociedad en la cual vivimos. Es importante lo que la gente de afuera de la iglesia opina acerca del obispo, acerca del cristiano. Es muy importante, ¿por qué? Porque el obispo, el cristiano, está para ganar almas para el reino de los cielos. No está para ganar fama para sí o importancia en sí mismo. No, estamos aquí como siervos de Dios y de esa manera vamos a tener un buen testimonio, una buena conducta clara, precisa, que de tal manera que la opinión sea una opinión buena por las buenas acciones o buenas actitudes que la persona que está al frente tiene. Así es que bueno, en ese concepto vamos a ver las características hoy para buen testimonio de los de afuera. ¿Qué características nos tocan? Ya habíamos hablado que no sea dado al vino, que sea sobrio, que sea una persona pues también obediente, ¿verdad? Que sea una persona que mantiene una buena enseñanza. Bueno, hablamos de eso, pero también hoy vamos a hablar de esta característica, que sea prudente. Esta persona debe de ser prudente, y una persona prudente pues debe de ser respetuoso, debe de ser responsable, pero también debe de ser justo. Les comparto aquí esta imagen que en lo personal me gustó mucho, porque vemos a una persona con diferentes ideas, diferentes opiniones. Muchos, en su momento le dije que la iglesia está compuesta de mucha gente que opina de muchas maneras diferentes. Cada una de ellas tiene diferentes opiniones, cada una de ellas actúa de diferente manera, así es que el obispo va a recibir todas las opiniones de las demás que congregan o que son parte de su congregación. Va a recibir todas esas opiniones que los demás tienen, pero al final de cuentas el obispo, el que vigila la iglesia, él es el que va a tomar decisiones, y él tiene que ser una persona prudente, una persona que quiera tener una buena conducta adecuada, no que vaya a favor de todos. No malinterpretemos que el obispo debe de ir a favor de todos. No, en ninguna manera. El obispo debe de ir a favor de Dios y a favor de la voluntad de Dios, independientemente de que escuche todas las demás opiniones. Él debe de buscar siempre agradar y ir bajo la voluntad de Dios. Es importante por eso que la persona que quiere ser obispo debe de ser prudente. Y prudente tiene estas tres cosas que debe de tener esa persona. Primero, dice que debe ser respetuoso. Una persona respetuosa es aquella que oye todas las opiniones. Todas las opiniones las escucha, todas las opiniones las recibe, pero él va a tomar la mejor decisión. Él va a ser el único que va a considerar qué es lo que se debe de hacer. Nunca debe de abandonar la visibilidad de él, que él está sirviendo a Dios, no sirviendo a la gente, ni sirviendo a los hombres y quedar bien con unos y mal con otros. No, él tiene que buscar quedar bien
con Dios, con aquel que lo llamó o con aquel que lo está preparando. Él debe ser respetuoso, recibir todas las opiniones, saber que todos opinan de diferente manera, pero él debe de conducirse, debe de recibir él y tomar una decisión de tal manera que él, aunque escuche la opinión de todos, él debe de tomar esa decisión de respetuosamente saber que él debe de servir a Dios y tomar esa decisión. Así es que respetuoso tiene que, bueno, por sí solo considerar aquello que debe de ser adecuado para todos, sin estar, bueno, pues él favoreciendo a unos y ir en contra de otros, no, sino lo que sea adecuado para todos conforme a la voluntad de Dios. Y también debe ser responsable. No podemos tener un obispo que diga, es que fulano me dijo que hiciera así, por eso lo hice así. No debemos de tener un hombre que está al frente y diga, es que porque la esposa, así como Adán lo dijo, ¿verdad? Es que la mujer que me diste. No, él debe ser responsable, que las decisiones que él tomó, las acciones que él hizo, van a traer consecuencias, buenas o malas, pero él es el responsable. Una persona responsable asume las consecuencias, tanto buenas como malas, de las cosas que él tomó como decisión. Así es que eso es prudente, es responsable de las acciones. Por eso le decía, no se debe de dejar llevar por nadie, sino solamente por la voluntad y la guianza de Dios. Y también debe ser justo. Una persona prudente tiene que ser justo. Y justicia aquí habla de que sea imparcial, que sea equilibrado, que no se vaya a favor de unos y en contra de otros, que haga grupitos, que diga, bueno, me favorece esto y me voy a ir con ellos. No. Una persona que quiere ser obispo y debe de tener la cualidad de prudente, debe de ser justo, equilibrado. Vuelvo y le digo, él no va a estar sirviendo a hombre, a mujer. Él debe de tener bien claro que sirve a Dios y debe de quedar bien con Dios y debe de ir bajo la voluntad de Dios. Así es que tiene que ser justo, así como Dios es justo. Me gusta cuando Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, desciende la lluvia también, bueno, da el oxígeno para buenos y malos. Dios es justo, ¿verdad? Sabe que la gente necesita esas cosas para vivir y no porque se porten bien. Bueno, él dice, bueno, le voy a dar a él que se portó mejor, le voy a dar más oxígeno para que viva más tiempo. No, Dios es una persona justa. Bueno, pues de la misma manera el hombre, el siervo de Dios tiene que ser justo, ni a favor de uno ni en contra de otro, sino así como Dios actúa. Él tiene que tener esta característica de prudente, no solamente respetuoso, no solamente responsable de sus decisiones, sino también justo, equilibrado, imparcial, no ir a favor de nadie, sino solamente saber que él sirve a Dios y que él está aquí para servir a Dios, pero también ese servicio a Dios implica servir a toda una congregación o a su familia. Él se va a dedicar a eso, a que todo esté bien, a que esa persona prudente sea de una conducta que no tiene ahí, bueno, que favoritismo por nadie, sino que esa conducta de él prudente va a favor y bajo la guianza de Dios, solamente de Dios. Así es que bueno, esa es la persona o la característica de un obispo que desea esto, pero que tiene que ser prudente. Hoy también vamos a ver esta otra característica, ser irreprensible. Una palabra larga, ¿verdad? Pero esta palabra o esta característica irreprensible quiere decir que no sea reprendido, porque no va a ser reprendido por las buenas acciones que él desarrolla. No habla de unas acciones que están en duda de si serán buenas o no serán buenas. No, son acciones buenas que glorifican primeramente el nombre de Dios y que exaltan primeramente a Dios mismo, y que estas buenas acciones él las va a desempeñar
para la gente de afuera, para la gente que está a su alrededor, pero que a través de estas buenas acciones lo que Él quiere comunicar es el amor de Dios para los demás, el amor de Dios para las personas, el amor de Dios para aquellos que necesitan ese amor de Dios. Así es que irreprensible quiere decir que el obispo, la persona que anhela ser siervo de Dios, ser ahí el pastor, la persona que va a ministrar la palabra de Dios, bueno, él debe ser irreprensible, no debe ser reprendido porque está haciendo buenas obras. Cierto, la salvación dice que no es por las buenas obras, eso lo sabemos y lo conocemos, pero sí necesitamos los salvos, la persona cristiana, hacer buenas obras, porque a través de nuestras buenas obras, la gente que no conoce a Dios conocerá a Dios y sabrá que Dios es real y que lo que nosotros predicamos también es real, que no es un mito, que no es un cuento, que no es algo ficticio, sino que es una realidad. Así que vemos aquí por la primera imagen que yo les quiero compartir es esta, de ese hombre abrazando la Biblia, amando la palabra de Dios. Importante que una persona que quiere ser obispo ame la palabra de Dios. Eso es bueno, ¿por qué? Porque si no ama la palabra de Dios, entonces ¿cómo va a ser buen ministrador de la palabra? No puede ser buen ministrador de la palabra. Él debe de amar la palabra de Dios, amar las escrituras, a obedecerlas y guiarse por ellas a través de las escrituras, a través de la Biblia. Nosotros tenemos toda la voluntad de Dios escrita ahí para que nosotros la podamos ver y la podamos conocer. Amar a esas escrituras, pero esas escrituras deben de ser una realidad en esta persona. No es solamente decir yo amo la escritura, yo escudriño la palabra de Dios, yo analizo, yo medito la palabra. No, es vivir también lo que has leído, vivir también lo que has escudriñado, vivir también en aquello que ha traído bendición a tu vida. Esto es amar a la palabra. ¿Y cómo se va a ver? A través de todas las buenas obras que tú hagas para los demás. Hoy no te traje muchas, simplemente unas pocas. Pero aquí te voy a ir comunicando cada una de ellas. Mira, aquí vemos la primera y esta te la quiero referir como número 1. Cuando tú como siervo de Dios, como ministro, como un obispo, como un pastor, como alguien que sirve a Dios, estás para ayudar a aquel que está caído, aquel que está desalentado, aquel que se ha también desviado del camino del Señor, aquel que no quiere nada con Dios. Esto representa a aquel que está caído en el suelo. Tú vas para ahí, para levantarle, para poderle sostener, para poder continuar en el camino. Esa es la buena obra que tú y yo estamos para hacer. Esa persona necesita una mano que lo levante, una mano que lo sostenga, una mano que lo vuelva a encaminar, una mano que esté ahí para sostener su vida. Y esto hoy por hoy se necesita de hombres que estén dispuestos a extender la mano para ayudar a aquel que está caído, a aquel que está debilitado, a aquel que no tiene fuerzas para seguir caminando. Esta es una buena obra que glorifica el nombre de Dios. Otra buena obra es aquella que, mira, hoy por hoy se necesita. El compartir, el ser generoso. Aquí vemos a gente que está siendo generosa con aquel que necesita. No solamente la palabra, vuelvo y te digo, no solamente el mensaje de salvación, sino también una ayuda, una comida, una ropa, algo que tú puedas ser generoso, que tú puedas compartir con aquellos que tienen necesidad y compartir de la manera correcta. Me gustó esta imagen porque ellos están ahí compartiendo, pero también están respetando las leyes, están respetando las normas, están respetando por ahí. Si tú le pones mucha atención, tienen cubrebocas, están compartiendo, no están dejando de hacer la labor, no están dejando de hacer las buenas obras, pero se están rigiendo a través de las leyes que hoy estamos viviendo. Eso es alguien irreprensible. No podemos ser tan
imprudentes de decir yo voy a seguir haciendo buenas obras sin respetar las leyes, las reglas establecidas hoy por los gobiernos o hoy por esa medidas de sanitización que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en obedecer estas reglas y estas leyes establecidas no son para perjudicar el evangelio, al contrario, son para tu salud, son para guardar tu vida. Así es que es importante no dejar de hacer lo que nos corresponde como buenas obras, pero sin dejar de corresponder nosotros a guardar nuestra vida, pero también la vida de los demás. Siendo generosos a través de lo que Dios bendice tu vida, tú puedes hacer una buena obra para los demás y entonces ellos tendrán buen testimonio de ti. Y otra de las cosas que te quiero compartir también aquí, este hombre trabajando. Muchas veces los siervos, los obispos, los pastores tienen un trabajo secular. No solamente ministran en el púlpito, en la congregación, sino que también tienen un trabajo secular, el cual a ellos les da para el sustento de su familia y aún también para el sustento de ese templo o de ese edificio que ellos están al frente. Cuando tú tienes un trabajo secular, aún ahí debes de tener un buen testimonio. Es importante que tú seas un trabajador que cumple con las leyes del trabajo, un trabajador que realmente va a trabajar, que realmente va a cumplir un horario de trabajo, que hace muy bien su trabajo, aunque el trabajo sea pesado, sea un esfuerzo grande físicamente, pero que tú cumples. No vas a trabajar como que trabajas y no trabajas, no, sino que realmente eres un buen empleado, un buen hombre que hace bien su trabajo y que ese trabajo, bueno, es reconocido no solamente con sus compañeros de trabajo, sino con su jefe también reconoce que eres un buen trabajador. Si tú eres un buen trabajador, entonces eres un buen empleado también de Dios, el cual no has visto, pero al cual tú has decidido servir o Dios te ha llamado. Es importante en el trabajo respetar todas las leyes, todas las reglas establecidas, porque tú has tomado la decisión de pertenecer a esa organización. Asimismo, respetarás las leyes establecidas por Dios porque has tomado la decisión de servir a Dios. Ahí es un acierto para aquel que irreprensiblemente se conduce en el trabajo, se conduce a través de la generosidad o de la ayuda a los demás, a través de aquel que está necesitado y tú lo miras necesitado y le brindas una ayuda. Yo creo que hoy por hoy vamos por la calle, vamos por la vida y encontramos a mucha gente necesitada que de alguna o de otra manera necesita de nosotros los siervos de Dios. Hoy por hoy tenemos gente con muchos problemas, con muchas dificultades, con muchas necesidades de que tú simplemente le escuches y ellos se sienten bendecidos, necesidades de que tú le des un buen consejo. Eso significa eso, ayudar, extender la mano para aquel que lo necesita, en consejos, en ayuda, en escucharle, en darle una palabra, en poder tú estar ahí para cuando Él te necesita. Quizá a lo mejor va a ser en un tiempo que es imprudente, a lo mejor que cuando estás bien dormido, es cuando estás descansando, cuando estás comiendo, pero es ahí la necesidad de la gente, es cierto. Cuando alguien se ha decidido servir a Dios, bueno, ya no te pertenece el tiempo a ti, le pertenece el tiempo a Dios. Y a veces está uno tranquilito, que va a descansar, que va a comer, y es ahí cuando la gente te habla o te llama o te manda un mensaje y te dice necesito esto. Está dispuesto a hacerlo para que seas irreprensible. No te digo que abandones todo,
y que estés para todos en todo momento. No es cierto. Va a haber momentos en que no vas a poder estar. Va a haber momentos en que no vas a poder atender. Es cierto, somos seres humanos y en eso debemos de comprenderlos. Pero también existen las disculpas, también existen el perdóneme, hoy no puedo ayudarle en tal cosa. Pero nunca dejes que aquella necesidad pase por alto y tú quedes como una persona que va a recibir en lugar de un acierto, una tacha. Sé irreprensible, que no sea reprendido. ¿Por qué? Porque haces buenas obras y esas buenas obras glorifican en todo momento a Dios. ¿Por qué es importante ese buen testimonio? Ahí leíamos, o bueno, Sara leía en esos versículos, dice que ¿por qué debe de ser ese buen testimonio? Leía ella que no debe de ser primero un neófito. No debe ser un neófito porque puede caer en descrédito y puede caer también en los lazos del diablo. Qué importante el buen testimonio. No un neófito. Primero, esta palabra se oye así como muy incomprensible, pero realmente neófito viene de nuevo, viene de alguien recién plantado o recién nacido. Ojo, muy importante, no es que una persona recién convertida no pueda servir a Dios, no, en ninguna manera Pablo dice esto, pero sí se debe de tener cuidado, porque muchas veces una persona recién convertida quiere ser un pastor, anhela ser líder, anhela ser servidor de Dios. Buena obra estás deseando, pero cumple con todos estos requisitos. Muchas veces te levantas de apenas haber convertido, de apenas venir al conocimiento de Dios el día de hoy, ya quieres estar muy alto. Ve despacio, con calma. Hoy has sido un recién convertido, ve tranquilo, empieza a trabajar según tu actitud, según lo que tú vas creciendo y madurando en el Señor. No es una responsabilidad tan fácil el estar al frente y el compartir el Evangelio, pero la responsabilidad es tuya desde el momento en que recién te conviertes. Ahí debes de empezar a trabajar en la obra del Señor, en ser un siervo del Señor, pero no seas un neófito, no te quedes siempre recién convertido, recién nacido. Empieza a crecer, empieza a madurar. ¿Y cómo va a hacer esto? Te estarán preguntando. Bueno, cuando tú vas practicando más la voluntad de Dios que la voluntad tuya. ¿Por qué? Porque puedes caer en descrédito. Una persona recién convertida puede cometer muchos errores. No está a veces capacitado, no está a veces preparado, no está a veces adiestrado para todas las dificultades que hay a nuestro alrededor. Recuerda que los de afuera muchas veces están ahí para vernos caer, para ver qué error nosotros cometemos, y podrán tendernos muchos lazos, podrán tendernos muchas pruebas a nuestra vida, y si somos recién convertidos podemos caer en ellas. Prepárate, adiéstrate, no hay tiempo perdido. Si tú te estás preparando, si tú te estás ahí, ¿verdad?, capacitando para ser un buen siervo de Dios, hazlo. Esto es bueno, pero no te lances si no estás seguro de lo que vas a hacer. No te vayas solo tampoco. Siempre acompáñate de otra persona que ya tiene experiencia en el camino del Señor, que ya tiene experiencia en laborar para Dios, que también tenga un buen testimonio. Apégate a Él para que Él te pueda dar buenos consejos. Es importante no ser un neófito, no quedarte en un recién convertido, sino madura. Crece en el Señor y esto te ayudará a ti a ser un buen siervo de Dios. Recuerda, siempre habrá alguien. Pablo escribió a Timoteo porque Timoteo era una persona, hijo, apenas un pequeño, apenas empezaba a servir al Señor.
pero bien preparado, bien capacitado. Pero ahí estaba Pablo para decirle: Timoteo, te equivocaste, corrige esto. Y Timoteo a su vez corregir a los demás. Es importante, no somos solos, no estamos en la tierra para guiarnos solos. Es importante estar bajo alguien, al cuidado de alguien. Es importante que nosotros tengamos a alguien que mire nuestros errores, que también aplaudan nuestros aciertos, pero que esa persona sea una persona de la cual nosotros admiremos, la cual nosotros veamos que también tiene un buen testimonio y que nosotros también nos puede ayudar para tener ese buen testimonio con los de dentro, pero también con los de afuera. Es importante crecer, no quedarnos pequeños. ¿Por qué? Porque podemos ser envueltos en cualquier actividad, en cualquier lazo que nos tienda la gente, el enemigo, y podemos caer. Por eso es importante aprender, seguir creciendo. ¿Por qué? Porque podemos caer en descrédito. Habla ahí también de descrédito. ¿Y qué es esto de descrédito? Es que perdamos nuestro valor, perdamos nuestra buena actitud delante de Dios, perdamos nosotros también la confianza que hemos adquirido en nuestro servicio a Dios. Eso es descrédito. Porque si tú no maduras, si tú no creces, si tú no te apoyas en aquellas personas que ya tienen más tiempo caminando y sirviendo al Señor, tú te puedes caer en ese descrédito. A veces la sociedad, a veces dentro de las iglesias, no voy a decir que no, a veces dentro de las iglesias también hay gente que está ahí para tendernos trampas, para tendernos ahí formas de caer. Muchas veces no quieren que nosotros avanzamos o crezcamos o sirvamos mejor a Dios, pero aún en todo eso podemos caer en este descrédito. Es importante, mira, vuelvo y te lo recalco, afírmate, asegúrate de recibir buenos consejos, asegúrate de que alguien por ahí esté diciéndote: te equivocaste en esto, no de mala manera, sino para que tú corrijas. Es importante tener gente crítica que esté ahí a tu lado y que critique tu trabajo, que critique tu labor, para que puedas mejorar, para que te ayuden a mejorar y no caigas en descrédito. Es mejor que alguien cercano a ti, alguien que te va a dar una buena crítica para que tú mejores, te ayude a que vayas y que alguien de fuera sea dañado por la actitud, la acción que tú tomaste, la palabra, a veces hasta la palabra mal dicha, ¿sí? A veces tenemos palabras que, bueno, nosotros no la decimos en doble sentido, pero como vivimos en una sociedad, a veces la sociedad la toma en otro sentido. Entonces es importante que a veces la gente nos diga: oye, esa palabra se oyó mal, para que tú la digas, para que tú esté en tus labios. Es importante que todo eso tengamos gente así, del tamaño de Pablo, ¿verdad? Que amaba a Timoteo como un hijo, así también de ese amor, que haya gente cerca de nosotros que nos ame como a un hijo para darnos un buen consejo, ¿verdad? Y ese amor sea bueno y nosotros no caigamos en descrédito y mucho menos caigamos en esto, envaneciéndose. ¿Qué pasó con este envaneciéndose? Envaneciéndose viene de ser vano, viene de ser ahí, ¿verdad? No tener nada, de ser una persona que está completamente vacía o completamente va a la vanidad, al orgullo, a la soberbia. Una persona que se va a inflar tanto y se va a creer tanto, pero que realmente no tiene nada. Es importante el buen testimonio para con los de afuera, para que no podamos caer en la condenación del diablo a través de ser envanecidos, a través de ser soberbios. Recuerda, no sirves a hombre, no sirves a mujer. Tú no estás para quedar bien con ellos, estás para quedar bien con Dios. Es Dios el que te ha llamado a ser obispo. Es Dios el que te ha llamado a servirle a Él y exclusivamente a Él. A través de ti se manifestará el poder y la gloria de Dios para con los demás. Pero nunca
debes de envanecerte, nunca debes de sentirte tan alto, porque el que está haciendo las cosas es Dios mismo a través de ti. Tú solamente eres un vaso útil para el Señor, un instrumento muy preciado por el Señor, pero nunca es tu fama, nunca es tu gloria. Es la gloria de Dios a través de tu vida. Es Dios mostrándose a través de ti a aquellos que no le conocen. El buen testimonio no es para que tú seas muy famoso o para que tú seas muy reconocido. Es para cierto que te reconozcan a ti, es cierto para que tú puedas ser conocido donde quiera que vayas. Pero ¿sabes por qué? Porque tú estás llevando el nombre de Dios muy en alto, porque no estás trabajando para ti, sino estás trabajando para Dios que te ha llamado. Por eso es importante el buen testimonio para con los de afuera. Ese buen testimonio que tú debes de dar como un obispo siervo de Dios. Termino aquí con esto. Mira, debe de ser esa persona que has anhelado una buena obra. Y la mejor de todas las obras, quizá muchos dirán, es que no es un trabajo que me va a traer muchas riquezas o mucho poder o mucho, vamos a decir, reconocimiento. Simplemente soy un ministro, un pastor de una iglesia pequeñita. Bueno, pues ministra bien conforme a la voluntad de Dios. Eres ministro de una iglesia muy grande, pues ministra bien conforme a la voluntad de Dios. Eres simplemente el ministro de tu casa, el obispo de tu casa. Hazlo bien, porque es para la gloria de Dios. Tú y yo no podemos decir esto es muy pequeño o esto es muy grande, porque el que va a ser glorificado es Dios. En lo muy pequeño será glorificado Dios, en lo muy grande será glorificado Dios, y tú recibirás recompensa por hacer las cosas para Dios y hacerlas bien. Esto debe de empezar por gobernar bien primero lo tuyo y después aquello que que Dios te ha dado a tu vida. Gobernar bien tu casa. Y por último, terminamos ser buen testimonio de los de afuera. Es importante que tú tengas un buen testimonio, no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Es importante que tú tengas un buen testimonio que sea reconocido por tu familia, pero también por los de fuera. Muchas veces, y tristemente lo digo, a veces el obispo tiene un buen testimonio en la iglesia, un buen testimonio en la sociedad, y dentro de su casa no. Por eso lo dividí de esta manera. Tenemos que tener de verdad ese trabajo de vigilar bien la iglesia del Señor. Tenemos que hacerlo muy bien, ese trabajo. Este hombre aquí, esta imagen de aquí del obispo, mira, está ahí con los binoculares, listo para ver todo. Pero recuerda, y te lo quiero remarcar, también mira dentro de ti. Primero dentro de ti y después también para los demás. Aquí están los requisitos de este obispo. Buena obra, que gobierne bien su casa y buen testimonio de los de afuera. Con esto terminamos ahí en Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. Estos requisitos o estas cualidades, características de un obispo, aquel que vigila la iglesia, aquel que vigila a esos hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños, todos los que conforman ahí a los que han sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Aquellos que están congregados porque sirven a un solo Dios, porque creen en una sola cosa y porque han determinado formar parte de una sola congregación. Así es que ahí te dejo con esto, características de este obispo. Y bueno, ya para terminar, le voy a recalcar nuevamente, recuerden, todos estos son consejos de Pablo para Timoteo en esta carta
para mí. Que no solamente se queden ahí como consejos de Pablo a Timoteo, sino que también esos consejos los lleven para ti. Si tú no eres obispo, pero aún no siendo obispo, esto lo necesitamos en nuestra vida. Lo necesitamos, ¿por qué? Porque queremos agradar y servir a Dios. Voy a estar orando para despedirnos y después decir el texto y terminamos por hoy con las características de este obispo. Padre Celestial, en esta hora te agradezco por el privilegio y la oportunidad de haber compartido tu palabra, por este día que tú nos das para poder bendecir tu nombre. Gracias por ser bueno con nosotros y poder recibir tu palabra, escudriñar tu palabra. Hoy, mi Señor, nos despedimos de este lugar. Dejamos esta enseñanza para que cada uno de lo que la reciba, de lo que la escuche, pueda ser útil en su vida y pueda edificar su vida. Gracias porque en lo personal nos has hablado, en lo personal nos ha capacitado a través de estos versículos y sabemos que tú vas a seguir siendo glorificado a través de nuestra vida. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te doy por todas las cosas desde ahora y para siempre. Amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y recuerde el buen testimonio. Ese buen testimonio es la mejor arma que usted pueda tener para ganar almas para el reino de los cielos. Y lo dejo con el texto que dice: no les escribo esto para avergonzarlos, sino para darles un consejo como a mis propios hijos, pues los amo. Primera de Corintios 4:14. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y seguimos cada jueves a las 9:30. Por hoy, bueno, nos atrasamos para el día viernes, pero cada jueves 9:30, igual en YouTube, ahí están los videos. Que el Señor le bendiga.